Tal como conocemos, hay un conjunto de virtudes judiciales que se instalan en el foco más profundo de lo que es la ética judicial. Desde mi perspectiva, son estas tres virtudes, como diríamos, ontológicas a la realización y la práctica judicial. Me estoy refiriendo a la independencia, a la imparcialidad y a la ecuanimidad. La independencia posiblemente es la referencia a la que con mayor recurrencia generamos o apelamos, en función de que decimos que mediante la independencia se hace una oposición a todo tipo de interferencia que en el acto jurisdiccional el juez pueda tener. Interferencias que pueden ser ellas de los otros poderes del Estado o de otros poderes fácticos, o también hemos llamado de los metapoderes. Esos metapoderes podrán ser los poderes económicos, los poderes políticos, los poderes de los medios de comunicación, etc. Decimos que entonces el juez es independiente cuando su acto jurisdiccional no tiene ningún tipo de interferencias externas del poder del Estado o de los metapoderes. Decimos que hay imparcialidad cuando no está en juego o en compromiso esa interferencia que se hace desde los poderes, sino cuando la interferencia con el acto jurisdiccional de dictar sentencia está afectado por el propio sujeto que está por dictar la resolución. O sea, no es el juez interferido desde fuera, sino que es el juez interferido desde su propia subjetividad, y que en función de esa interferencia propia subjetiva, el dictado de su acto jurisdiccional no va a tener esa neutralidad que supone que a un acto jurisdiccional le corresponde. Entonces, la imparcialidad es de alguna manera una suerte de afectación a una independencia intrínseca, inherente al propio magistrado. Esa interferencia que los magistrados pueden o podemos tener no es una interferencia que uno la pueda visualizar rápidamente, sino que es una interferencia que opera desde lo profundo, desde lo más hondo de la propia composición psicológica, idiosincrática, ideológica, cosmovisional que el magistrado pueda tener. Volveré sobre eso en un minuto. La otra virtud que decíamos es la ecuanimidad. La ecuanimidad supone que el juez pueda reconocer dónde está lo justo de cada quien en estos extravíos que contemporáneamente las relaciones sociales han generado, y lo justo no se sabe muy bien en cabeza de quién radica. La dimensión de la ecuanimidad del juez es precisamente hacer este esfuerzo para reconocer la cuota parte de cada quien en lo justo de aquel al que le corresponde.
Por eso digo que estas independencia, imparcialidad y ecuanimidad aparecen como el nudo ontológico sobre el cual se sostiene la ética judicial. Por supuesto que esto se ve absolutamente complementado, asistido por otro entorno de virtudes, de prácticas que coadyuvan a las anteriores. Decoro, probidad, austeridad, prudencia, fortaleza, decoro. Pero en realidad estas no son las primarias. Las primarias son a las que me he referido antes. Vuelvo ahora sobre la imparcialidad. Si decíamos que la imparcialidad es esa interferencia interna que tiene el juez para dictar su acto jurisdiccional y que esa interferencia obedece a propias razones de su psicología, de su interioridad, estamos en realidad pensando que todas las personas, por distintas razones, a lo largo del tiempo, han podido generar prejuicios. Es decir, los prejuicios son justamente aquellos juicios que anticipadamente podemos tener acerca de personas, circunstancias, hechos, momentos, y que no hay una racionalidad clara que los explique, pero sí hay una acción volitiva del sujeto que los expone a sus prejuicios. Prejuicios vinculados con núcleos sociales, prejuicios vinculados con etnias, con razas, con sexos, es decir, hay toda una gran gama de sucesos en los que nosotros podemos haber generado prejuicios. Esos prejuicios, indudablemente que operan desde lo profundo de la naturaleza del juez, y a veces, muy posiblemente, los jueces no tienen el control, como lo pueden tener sobre otros actos, no tienen el control sobre esos prejuicios. Cuando uno no tiene control sobre lo que hace, indudablemente está afectando el resultado de ese acto. Pensemos entonces, jueces con prejuicios generados a partir de determinados constructos ideológicos, en donde los llevan a tomar definiciones que afectan entonces a alguna minoría, porque esas minorías están vinculadas dentro de su prejuicio. Un juez prejuicioso porque desprecia a las personas varones que usan el cabello largo, es decir, o en definitiva jueces que desprecian a personas con dificultades de motricidad o tantas otras cosas. ¿Qué uno puede esperar de un juez que está gobernado por un prejuicio? Indudablemente va a tener como respuesta una decisión jurisprudencial no querida deliberadamente por el juez, sino gobernada por su prejuicio, en donde ese individuo se ve desfavorecido anticipadamente por un prejuicio que rodea el acto del juez. ¿Esas situaciones son realmente controlables por el juez o no lo son? En realidad, serían controlables después de un proceso de toma de conciencia de la existencia del prejuicio y de luego un proceso de educación para retirar el prejuicio. Esto parece como una construcción muy psicoanalítica del problema, pero en realidad los jueces son personas
en donde la práctica psicológica no es una práctica tampoco habitual. No hay una permanente y constante atención al estado de la psicología de los jueces, y entonces, después de muchos años, se pueden haber ido decantando situaciones prejuiciosas y que, no suficientemente controladas, terminan ofreciendo resultados que, como les digo, aparecen como afectados a la imparcialidad por el prejuicio que hace tener una mirada parcializada. Si a eso se le suma que los jueces no están impuestos de una corrección psicológica por esos eventuales prejuicios que pueda tener, la pregunta es: ¿cuál es el camino de solución para que la decisión de un juez no termine siendo altamente afectatoria al principio de imparcialidad? Siempre que el prejuicio del juez sea razonablemente conocido y advertido por él, y sea una persona con una suficiente dignidad como para saberlo a esto, porque hay prejuicios que indudablemente están fuertemente instalados en cada uno de las personas, que difícilmente puedan ser removidos si no es con mucha asistencia y con mucho trabajo. Entonces, ¿qué opción le dejamos al juez? Le dejamos la opción de que finalmente el gobierno de la decisión jurisprudencial esté en manos más del prejuicio que de su racionalidad libre para decidir, o le buscamos alguna alternativa que lo saque del problema. Sacarlo del problema es, en definitiva, pensar en esta opción de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia que se ha generalizado en otros ámbitos donde determinadas personas, militantes de una causa con un compromiso público llevado en ellas, o sea, con una continuidad y no con una mera accidentalidad en algo, hacen saber que cumplir determinados actos resulta afectatorios a su propia conciencia moral, y ofrecen a su cambio hacer algún otro tipo de acto que supla esta falta de atención al acto al cual su conciencia repugna. Eso es lo que hemos visto en la objeción de conciencia, particularmente en personas vinculadas a la religión de los testigos de Jehová, por ejemplo, para utilizar armas, para, en definitiva, rendir crédito a signos patrióticos nacionales. Entonces ofrecen los testigos de Jehová, por la objeción de conciencia que plantean, hacer actos que resulten equivalentes a lo que por objeción no hacen. La pregunta es: ¿los jueces podrían, como pueden hacer los médicos en determinadas situaciones, para no llevar adelante un acto médico, plantear objeción de conciencia y decir: busque otro médico porque yo no puedo acompañar este acto médico porque ese acto médico repugna a mi propia conciencia moral? ¿Podrían los jueces ser objetores de conciencia? Hasta aquí el planteo de la cuestión teórica. ¿Podrían ser los jueces objetores de conciencia?